Esta llamada se está grabando. Bueno, ¿se escucha y se ve la pantalla? Ok, súper bien. Sí, profe. Súper. Bueno, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy vamos a dar continuación a lo que es la tercera parte de la morfosintaxis. Y hoy toca ver un poco sobre la que es la parte de voz activa y voz pasiva, ¿sí? La lengua ofrece la posibilidad de describir un mismo proceso con estructuras que presentan diferente organización sintáctica. Es decir, que existen varias maneras de brindar la misma información, pero colocando el énfasis en distintas funciones. ¿Ok? Por ejemplo, los policías atraparon al ladrón y el ladrón fue atrapado por la policía. Observamos que en la primera oración, la policía es el sujeto. Se están tomando notas de esta llamada. Uy, sí, la policía es el sujeto en esta primera oración y el complemento agente en la segunda oración, ¿ok? Mientras que el ladrón es el complemento directo en la primera oración y sujeto paciente en la segunda, ¿está bien? Esto vamos a ir desglosando más abajo, no se preocupen, ¿está bien? La primera oración está en voz activa y la segunda en voz pasiva. Bueno, acá viene una definición muy importante para que no se pierdan más adelante, ¿sí? En la voz activa, el sujeto hace la acción, ¿ok? Voz activa, sujeto realiza la acción, ¿ok? Y en la voz pasiva, el sujeto recibe la acción, ¿ok? Recibe la acción, ¿está? Bien, claro, se puede ver en nuestro primer ejemplo. Los policías atraparon al ladrón. Nos decían que esta oración estaba en voz activa y que yo acabo de colocar que mi sujeto realiza la acción. Entonces yo estoy hablando de los policías y ellos realizaron la acción de atrapar al ladrón, ¿ok? Mientras que en mi segundo ejemplo de oración, el ladrón fue atrapado por la policía. El sujeto recibe la acción, ¿sí? El ladrón fue atrapado, ¿está bien? Bueno, voces activa y pasiva. Las voces pasiva y activa enfatizan dos aspectos distintos de una oración, ¿sí? Un poquito de lo que yo ya les hice en la introducción. La voz activa se centra en el sujeto, ¿sí? El asistente fotocopia los exámenes. O sea, mi oración completa es el asistente fotocopia los exámenes, ¿ok? Ahora, la voz pasiva se centra en el complemento directo. Mi complemento directo en mi primera oración es los exámenes, ¿sí? Y si esta oración que está en voz activa, yo paso a voz pasiva, entonces ahora todo mi demás, por ejemplo, digámoslo que mi predicado ahora se va a centrar en lo que era mi complemento directo, ¿sí? Por eso ahora esta oración es, los exámenes son fotocopiados por el asistente. Generalmente en la voz pasiva, mi sujeto va después de mi verbo, ¿ok? Sí, está bien lo que dije. Mi sujeto va después de mi verbo. Esto era mi sujeto. En mi oración pasiva, mi sujeto está después de la acción que se realizó, ¿ok? Que es mi verbo. Entonces, esa es una característica principal de la voz pasiva. Se fotocopian los exámenes, ¿sí?
Esto nos indica que las oraciones sin complemento directo no pueden convertirse en pasivas. Ahí viene la importancia del análisis en las oraciones. Si no tengo complemento directo, no puedo pasar a voz pasiva. ¿Ok? Bueno, ahora, tipos de voz pasiva. Tenemos dos clases, ¿sí? Se divide en voz pasiva perifrástica y la voz pasiva refleja. Perifrástica y refleja, ¿ok? Uy, cada vez debería ser voz, ¿sí? Voz pasiva perifrástica. Perifrástica hace referencia a que es expresada mediante dos palabras. Y ahora vamos a entender cuáles son esas dos palabras. Se forma conjugando el verbo ser junto con el participio del verbo. Espera, que estoy leyendo. A ver, el sujeto no sería los exámenes en el ejemplo anterior. Los exámenes son fotocopiados por el asistente. Ah, claro. El asistente es mi complemento. Sí, estás en lo correcto. Bueno, cualquier cosa me siguen nomás porque me avisan nomás si me estoy equivocando en algo. Acá lo importante es que ustedes vayan aprendiendo y si ustedes me corrigen a mí, quiere decir que están súper bien. Bueno, continuamos entonces. ¿En qué estamos? En voz pasiva perifrástica. Se forma conjugando el verbo ser junto con el participio del verbo de la oración en voz activa. Bueno, como yo les mencioné, perifrástica hace referencia a que se forma mediante dos palabras, ¿sí? Y esas dos palabras es este ingrediente principal de mi receta que dice verbo ser más participio del verbo, ¿sí? Entonces, siempre yo voy a encontrar el verbo ser, pero mi verbo ser puede estar conjugado en pasado, presente, futuro, ¿sí? Pero siempre mi verbo ser, más mi participio del verbo que me ayuda a complementar ese verbo. Y el participio son aquellos que tienen terminación ado, ido. Ay, esperen que estoy escribiendo otra cosa. Ado, ido y puede ser también ada, ¿ok? ¿Sí? Esto es participio del verbo, ¿está? Y eso podemos verlos en nuestros ejemplos. El primer ejemplo es, el examen es superado por los estudiantes, ¿sí? Está en voz pasiva y también se presenta eso que acabamos de mencionar, ¿sí? Tenemos el verbo ser conjugado en el presente, ¿sí? Verbo ser conjugado en el presente es, ¿verdad? Valga la redundancia. Conjugado en el presente. Y superado, que cumple con el participio del verbo y termina en ado, ¿ok? Segundo ejemplo, la habitación fue pintada por un artista. Fue pintada. Cumple con lo del verbo ser conjugado en el pasado en este caso, ¿sí? Y con mi participio del verbo que tiene la terminación ada, ¿sí? Ahora, mi tercer ejemplo, las propuestas serán estudiadas en detalle. Cumple con lo mismo, tengo mi verbo ser que está conjugado en futuro, serán, ¿ok? Manejamos bien esto de las conjugaciones, ¿ok? Y estudiadas que cumple con la terminación de ada, ¿está bien? Es un ejemplo súper completo para que se pueda entender que siempre tengo que tener presente mi verbo ser más mi participio del verbo. Y muy importante recordar lo que debe cumplir el participio del verbo, ¿ok? Bueno,
Lo que les había dicho, se denomina perifrástica debido a la combinación del verbo ser más participio. Forma no personal del verbo se refiere a que el verbo no está conjugado. O sea, eso hace referencia al verbo ser, ¿sí? Ser es la forma no personal del verbo. Pero en mi oración yo voy a encontrar conjugado en los distintos tiempos, ¿ok? Además, requiere de un argumento, que es mi complemento agente. El agente es quien realiza la acción del verbo. Es el sujeto de las oraciones en la voz activa, ¿sí? Tener en cuenta, es el sujeto de las oraciones en voz activa. Además, es importante notar que el sujeto de la oración en voz pasiva se corresponde con el complemento directo de la oración en voz activa, ¿sí? Bueno, tenemos dos ejemplos. Nuevamente, todos conocían la obra, ¿sí? Nuestro sujeto agente es todos, ¿ok? Porque ellos son los que realizan la acción de conocer. Mi verbo es conocían, ¿sí? Y entonces, mi complemento directo es la obra, porque es el objeto que ellos conocen, el objeto conocido, ¿ok? ¿Sí? Esto está en voz activa. Todos conocían la obra, voz activa. Encontramos sujeto, verbo, complemento directo. Mientras que en mi ejemplo 2 dice, la obra era conocida por todos. ¿Con qué nos encontramos acá? Con ese ingrediente principal de mi receta que les había dicho anteriormente. Mi verbo ser más mi participio del verbo. ¿Ok? Mi sujeto paciente, o sea, me encuentro con un sujeto paciente que es la obra. ¿Sí? Se invirtió el orden. Pero la obra ahora no recibe la acción, ¿sí? Era conocida, si descomponemos, encontramos nuestro verbo ser, era en el pasado, y mi participio, conocida, con mi terminación, ida, ¿sí? Entonces acá está cumpliendo lo que una voz pasiva me, me pide, me requiere, ¿ok? Y por todos sería un complemento agente, ¿sí? El agente es quien realiza la acción del verbo, lo que me decía en esta definición. Y como les dije anteriormente, en las oraciones pasivas generalmente yo voy a encontrar que mi agente va a realizar la acción del verbo. O sea, después de mi verbo recién yo voy a encontrar quién realizó la acción. Eso es lo que quería decir, ¿ok? Y un dato muy importante, el complemento agente siempre es introducido por la preposición por en la voz pasiva. Entonces mi complemento agente yo ya descubrí que es por todos. ¿Sí? Este es mi complemento agente. Y más todavía, yo le agrego este conocimiento que siempre va a tener la preposición por. ¿Ok? Eso es descomponiendo un poco esta oración. Ahora pasamos al siguiente tipo de voz pasiva. Vimos la voz pasiva perifrástica que tiene que cumplir sí o sí con el verbo ser más el participio del verbo. ¿Ok? A no olvidarse de eso. Y ahora, voz pasiva refleja se forma de la siguiente manera. Se más verbo activo más sujeto. ¿Sí? Esa es nuestra fórmula mágica para identificar y construir una voz pasiva refleja. ¿Sí? A diferencia de lo que vimos anteriormente, de la voz perifrástica, acá no solamente, o sea, acá no se menciona quién realiza la acción, sino que nos enfocamos totalmente en lo que se hace, totalmente en la acción misma, ¿ok? Entonces, voz pasiva refleja se enfoca directamente en la acción o en lo que se hace, ¿ok?
y no menciona generalmente al sujeto. Pero por sobre todo tiene que tener concordancia, ¿ok? Ejemplo 1, se venden escombros. Escombros está en plural, por lo tanto, mi verbo también tiene que estar en plural. Nuestra regla de oro es la concordancia, ¿ok? Segundo, se supera el examen. Examen está en singular, por lo tanto, mi verbo también tiene que estar en singular. Se estudiarán las propuestas, está en plural. Sí, hay concordancia en verbo, hay concordancia en sujeto, no es sujeto. Después, se pintó la habitación, hay concordancia en números y en persona, ¿ok? En singular y en plural y en el verbo. Bueno, se enfoca directamente en la acción. Acá no me dice quién está vendiendo escombros, no me dice quién superó el examen, no me dice quién pintó la habitación, directamente en la acción, ¿ok? Se observa que existe concordancia de números en todos los casos, singular y plural. Bueno, entonces, un pequeño resumen, la voz perifrástica tiene que cumplir con esto. Verbo ser más participio del verbo. Y la voz pasiva refleja se enfoca directamente en la acción. Plural y singular, ¿qué diferencia tiene? Bueno, plural es cuando estamos hablando más de uno, ¿ok? Y como yo pluralizo, puedo pluralizar agregándole S o N, ¿ok? Por ejemplo, si este verbo dice, o sea, si en esta oración dice, se vende escombros, si yo digo vende, yo solamente estoy haciendo referencia a una cosa, ¿está? Pero en este caso está pluralizando con venden, le agrega la N al final, porque escombros hace referencia a muchas cosas, ¿ok? Y singular, entonces vendría a ser lo contrario. Singular es cuando yo hablo de una sola cosa. Por ejemplo, no, en la última oración, yo no puedo decir se pintó se pintó las habitaciones, ¿ok? Si esto está en plural, esto también debería de estar en plural, ¿ok? Entonces, básicamente, singularidad y pluralidad hace referencia de la cantidad que se está hablando. Singular, una sola cosa; plural, más de dos cosas, ¿ok? Bueno, ahora vamos a pasar ya a un pequeño ejercicio, ¿sí? Quiero que tengan sus apuntes cerca, porque tenemos primero 3 ejercicios y después vamos a ver las respuestas, ¿ok? Vamos a practicar. Vamos, por medio de estas oraciones, vamos a construir una estructura pasiva perifrástica a partir de estas opciones, ¿ok? ¿Cuál era nuestra, o sea, lo clave para que sea perifrástica? ¿Con qué tiene que cumplir? Muy bien, verbo ser y Participio del verbo. exactamente, participio del verbo. Entonces, pueden ir construyendo estas oraciones.
Bueno, vamos a volver a repasar, ¿sí? Sí, vamos a hacer juntos esta. Ok, bueno, vamos a rememorar un poco entonces. Súper bien, sabemos entonces que lo que tiene que cumplir es que tiene que tener el verbo ser más el participio del verbo, ¿sí? Bueno, tenemos nuestra primera oración que dice, Augusto Roa Bastos escribió muchas novelas. Para esto yo poder pasar, o sea, algo muy importante es que para pasar una oración activa a una voz pasiva, yo tengo que fijarme también en mi verbo, ¿ok? Este verbo está en tiempo pasado, ¿verdad? Ahora, está en tiempo pasado y la oración completa está en voz activa, ¿sí? Y ahora yo quiero pasar a voz pasiva. Mi verbo, por más que yo voy a transformar, tiene que seguir estando en tiempo pasado, ¿sí? Porque si yo cambio a tiempo presente o futuro, ya no estoy hablando de la misma cosa. Entonces yo siempre tengo que mantener mi verbo en el tiempo que está, ¿sí? Em, Permiso, ya regreso en unos segundos. Bueno, así como les mencioné, entonces, primera cosa que tengo que tener en cuenta o primera cosa que tengo que mirar es mi verbo. Y yo no tengo que cambiar el tiempo en el que está escrito mi verbo. Bueno, mi primera oración dice, Augusto Roa Bastos escribió muchas novelas. ¿Sí? Ahora yo tengo que implementarle mi verbo ser más su participio, que sería de la siguiente manera. Muchas novelas, va a pasar a ser mi sujeto, fueron escritas por Augusto Roa Bastos. ¿Ok? Voy a invertir un poquito el orden y sería muchas novelas. Le agrego acá mi verbo ser. Esto está en pasado. Escribió, entonces voy a decir fueron escritas. ¿Sí? Y recuerdan que acá me decía que mi complemento agente siempre es introducido por la preposición por. ¿Y qué era mi complemento agente? Mi complemento agente es quien realiza la acción del verbo, ¿ok? Entonces le agrego mi preposición por y quien realizó esta acción realizó Augusto Roa Bastos, ¿ok? ¿Está? Ahora, mi segunda oración dice, el jardinero cuida la huerta.
Me fijo en qué tiempo está mi verbo. Está en presente. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál va a pasar a ser mi sujeto? La huerta sería, Así mismo. La huerta. Ahora, cuida, quiero pasar a voz pasiva. Voy a decir entonces, la huerta, mi verbo ser en presente es cuidada. ¿Ok? ¿Por quién es cuidada? Por el jardinero. Nuevamente cumple con todas las funciones. Invierto el orden de quién va a pasar a ser ahora mi sujeto. Modifico un poco mi verbo y le agrego mi complemento agente. ¿Está bien? No pasó al pasado. Sigue siendo presente. Es cuidada. Es algo que está pasando ahora. Ahora, mi tercera oración. María despertó a los niños. ¿Cómo sería entonces? profe, ese podría ser, los niños han sido despertados por María. Sí, podría ser, siempre y cuando tu verbo está en pasado. Han sido despertados, pero si yo tengo un poquito más en cuenta mi verbo ser, sería fueron. ¿Está? Ok, Entonces ahora los niños pasa a ser mi verbo. Fueron, porque está en pasado. Despertados por mi complemento agente, que es María. ¿Ok? Y ahora mi último ejemplo. Los albañiles han construido una casa. Por mi complemento agente. ¿Está? ¿Sí? Entonces, básicamente tengo que hacer 3 pasos importantes. Invertir el orden. Entonces ahora el que estaba actuando como si fuera un complemento agente va a pasar a ser mi sujeto. Le agrego mi verbo ser más su participio y le agrego mi complemento agente por medio de mi preposición por. ¿Sí? Es algo que se repite en todas estas oraciones que estuvimos analizando. ¿Está bien? Ahora tenemos sobre la voz refleja. ¿Ok? Vamos a construir oraciones con estructura pasiva refleja a partir de las siguientes oraciones nuevamente. ¿Sí? Augusto Roa Bastos escribió. ¿Cuál era la característica principal de una voz pasiva refleja? Que la voz pasiva refleja se centra netamente en la acción y no menciona al sujeto. ¿Ok? Tenemos la misma oración anterior. Augusto Roa Bastos escribió muchas novelas.
Entonces, yo le voy a omitir a mi sujeto y escribió está en pasado, y esto yo puedo reemplazar de la siguiente manera. Se escribieron muchas novelas. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un poco nuevamente nuestra diapositiva de voz pasiva refleja. Ya pasé. ¿Sí? ¿Cuál era el ingrediente principal? Se más verbo activo más sujeto. ¿Ok? Y no menciona al sujeto. Uy. Bueno, opción B. Nuestra oración B dice, el jardinero cuida la huerta. Directamente omito mi sujeto y pongo se más, ¿qué me decía? Mi verbo cuida más mi sujeto, la huerta. ¿Ok? Me centro solamente en la acción. Se cuida la huerta, entonces. El se dice, María despertó a los niños. Omito mi sujeto. Se despertaron los niños. Siempre el se antecede. Se despertó a los niños. O se despertaron a los niños. Creo que no hay mucha diferencia, ¿verdad? Pero vamos a mantener. Se despertó a los niños. Ay. Siempre y cuando mi verbo esté en el pasado, o sea, siempre y cuando mi verbo mantenga el tiempo que originalmente estaba. Han construido está en pasado. Y entonces voy a tener que transformar nuevamente a pasado, ¿verdad? Profe, Sí. no queda mal decir se despertaron a los niños, porque los niños son los que se despertaron, pero se despertaron creo que es impersonal, queda mal. Se despertó, así como se venden escombros. Pero Porque no es plural la acción, solamente el sujeto es plural. lo que pasa es que yo tengo que tener en cuenta que siempre mi verbo tiene que estar activo, ¿ok? Y mi verbo está activo cuando el sujeto realiza la acción de manera directa, ¿ok? Y profe, ¿y ahí no podría ser se despierta a los niños? Pero despierta es presente. Y acá No estaba de... en pasado. Ah, Yo tengo que mantener mi verbo original está en pasado. Entonces, yo ahora al pasar a voz pasiva refleja, tienen que seguir estando en pasado. ¿Sí? Bueno. Ay. Bueno, acá, acá entonces en el último sería, los albañiles han construido una casa. Nuevamente omito mi sujeto y coloco el verbo ser
ha construido, siempre en activo, una casa, ¿ok? Esta sería mi respuesta correcta entonces. Bueno, ahora tenemos un último ejercitario para pasar después a otro tema. La oración en voz activa que corresponde a los rehenes fueron liberados por los captores es ¿qué opción? Esto está en pasivo, yo tengo que pasar a activo. Muy bien. Mi respuesta correcta es la opción B. Los captores liberaron a los rehenes. Porque para pasar la oración de voz pasiva a activa, como ya dije, debemos de invertir los roles de los personajes y mantener el tiempo verbal original, ¿ok? Por ejemplo, en mi oración original, yo tengo mi sujeto paciente, que es los rehenes, y los rehenes realizan la acción. Mi verbo pasivo es fueron liberados, que es el verbo ser en el pasado más el participio. Y mi complemento agente, por lo tanto, sería por los captores, quienes realizan la acción y tienen el nexo por, ¿ok? Y entonces, analizando ahora mi respuesta correcta, yo tengo mi sujeto activo que se invirtió el rol que ellos estaban haciendo. Mi sujeto activo, por lo tanto, ahora es los captores, ¿sí? Mi verbo activo es liberaron, que sigue estando en el pasado, siempre mantener el tiempo verbal con el que se está trabajando y por lo tanto mi complemento directo es a los rehenes, ¿ok? Bueno, y acá tenemos las respuestas. Como les dije, primero estaban los ejercitarios y después están las respuestas. Este era cuando estábamos construyendo nuestra voz pasiva. Muchas novelas fueron escritas por Augusto Roa-Bastos. La huerta es cuidada por el jardinero. Este no es el que está ahí. Una casa ha sido construida por los albañiles. Han construido una casa. Está mal escrito nomás. Bueno, este es el segundo ejercitario, que era construir una oración con estructura pasiva refleja. Se escribieron muchas novelas. Se cuida la huerta. Esto no estaba. Y se ha construido una casa. ¿Sí? Y acá, efectivamente, la opción B era la respuesta correcta. Bueno. Ahora, oraciones impersonales. Las oraciones impersonales son, como su nombre lo indica, aquellas que carecen de sujeto, ya sea tácito o explícito. Es decir, no hay un agente que realiza la acción. Dependiendo de la naturaleza semántica del verbo, las oraciones impersonales pueden ser expresiones atmosféricas. Llueve, hace calor, graniza, truena, etc. Expresiones temporales, es tarde, hace 2 semanas de tiempo, ¿ok? Expresiones que indican existencia con el verbo haber, ¿ok? Hay muchas sillas, hubo un problema, verbo haber, ¿sí? Y ahora oraciones con se impersonal. Se vive bien, se huele a quemado, ¿ok? Para que sea una oración debe de haber un verbo. Eso no se puede discutir, ¿ok?
Bueno, verbos de fenómenos atmosféricos. Los verbos que expresan fenómenos atmosféricos se consideran impersonales, ¿sí? Ya sea granizar, llover, amanecer, tronar, garuar, anochecer. Se utilizan solo en tercera persona del singular, ¿sí? Bueno, por ejemplo, llovió mucho anoche. Siempre garúa durante la madrugada, anochece temprano en invierno. Tenemos presente en fenómenos atmosféricos. Llovió, garúa, anochece, ¿sí? Sin embargo, si se utiliza de manera metafórica, pueden construir oraciones bimembres, es decir, con sujeto. Por lo tanto, el verbo deberá concordar en número y en persona con el sujeto. Le llovieron aplausos en la ceremonia. Obviamente esto está hablando de manera metafórica porque no pueden llover aplausos, ¿ok? Sus voces tronaban cuando discutían, metafórico. Hoy amanecí cansada, también es metafórico, ¿ok? Entonces, los verbos de fenómenos atmosféricos se pueden usar tal cual su función o de manera metafórica. Existen verbos que expresan tiempos cronológicos o meteorológicos que construyen oraciones impersonales. Ser, hacer o estar, ¿sí? Hace calor, es de noche, está nublado. Ser, hacer o estar. Pero no son impersonales en los demás usos. Pablo hace un pastel, es de Madrid, Ana está ahí. En este caso, están como un verbo. O sea, están indicando la acción de alguien. Bueno, verbo haber que indica existencia. El verbo haber puede ser utilizado para indicar existencia. Se utiliza solo en tercera persona singular. Hubo muchos problemas. Habrá manifestaciones internacionales. Hay demasiadas personas en la plaza. Ya vamos a analizar. Ha habido quejas. Esto es porque no hay un sujeto. Los segmentos que siguen al verbo haber son complementos del verbo, ¿sí? Bueno. Cuando decimos, o sea, cuando usamos el verbo haber para decir que algo está ahí o que algo existe, se comporta de una manera muy especial, como acá nos decía, que no hay sujeto, ¿ok? Por lo tanto, los elementos que vienen después del verbo no son sujetos, sino que son complementos del verbo. Están ayudando a entender mejor esa opción, ¿sí? Esa acción. Hubo muchos problemas, por ejemplo, está correcto. Está en singular, pero habla de muchos problemas, ¿sí? Ahí trabaja lo que es la concordancia y recordemos que la concordancia es algo muy fundamental, muy importante en las oraciones, ¿sí? Habrá manifestaciones internacionales, hay demasiadas personas en la plaza y ha habido quejas. Ahora, observación. Cuando el verbo haber es utilizado como auxiliar, se debe tener en cuenta la naturaleza del verbo principal. Ha dicho muchas cosas. ¿Quién ha dicho muchas cosas? Puede ser él o ella, ¿sí? Hubieran cantado más alto. ¿Quiénes hubieran cantado más alto? Ellos, ¿verdad? Después habrán llamado a un plomero. Hemos ganado la batalla. Nosotros
hemos ganado la batalla, ¿ok? Entonces, en la primera parte no tenía sujeto, mientras que cuando se usa de manera auxiliar puede omitir al sujeto, pero siempre está hablando de alguien, ¿ok? Impersonales reflejas. 3 puntos importantes. Carece de sujeto. No hay una persona o una cosa específica que realice la acción. El verbo no concuerda ni en número ni en persona con nada. No tiene concordancia. El verbo no tiene que quedar bien con nada que aparezca después. A diferencia de lo que era la pasiva refleja. ¿Sí? Y tiene una forma fija. El verbo se utiliza siempre en tercera persona singular. Y nuestro esquema nos dice que tiene que estar siempre organizado de la siguiente manera. Se más verbo y podría ser más preposición. ¿Sí? Significa que se usa cuando queremos dar un mensaje muy general, ¿sí? Cuando queremos dar algo muy genérico o indefinido. Como si dijéramos la gente en general, a ver, o a alguien que no queremos determinar justamente, ¿sí? La forma se aporta en estos casos el significado de una expresión indefinida. Lo que mencioné, la gente en general, uno o alguien no determinado, cuando no queremos determinar a alguien, ¿ok? Y tenemos la siguiente oración para analizar. Se trabaja mucho en esta oficina. Acá no estamos diciendo quién trabaja, pero es como una observación general de lo que se está realizando en ese lugar, ¿sí? Acuérdense que yo utilizo esto cuando quiero hablar de algo muy genérico, mencionar algo muy general. Mi segunda oración, en mi casa se respeta a los mayores. Estoy hablando de una regla general de comportamiento que hay en mi hogar, ¿ok? Se avisó a la policía. No dice quién, pero alguien llamó a la policía, ¿sí? Entonces, rememorando un poco, pasiva refleja el verbo cambia si el objeto es plural, lo que vimos anteriormente, ¿sí? Impersonal refleja, en este caso, el verbo queda siempre igual. En el otro cambiaba, ya sea plural o singular, y en este queda siempre igual. Bueno. ¿Qué era la oración impersonal? La oración impersonal, es decir, aquella que no tiene sujeto es, ¿cuál de las siguientes opciones? No tiene sujeto, pero es impersonal. Ok, la respuesta correcta en realidad es la opción C. Hubo muchas personas en el evento. ¿Por qué? Porque utiliza el verbo haber en función de indicar existencia. Entonces, eso le convierte en una oración impersonal y no tiene sujeto. ¿Está bien? Recordamos un poco que la regla del verbo haber, ¿verdad? Según lo que vimos anteriormente, carece de sujeto. Los elementos que le acompañan, por ejemplo, a esta oración, como muchas personas no viene a ser mi sujeto, sino que viene a ser el complemento de mi verbo, ¿ok?
Y también se usa solo en tercera persona del singular. Por eso decimos que hubo muchas personas y no decimos hubieron. ¿Está? Entonces indica solamente existencia. Bueno, no va a ser la opción A. ¿Por qué? Porque tiene sujeto plural. ¿Ok? Después no va a ser la opción B porque tiene nuestro sujeto paciente, papeles y plásticos y también está en plural. ¿Ok? Ahora, la opción D nos dice su voz tronaba. Tiene un sujeto claro. Tiene un sujeto que está hablando de la voz. Y acuérdense que no tiene que tener sujeto. Y la opción E, fuimos caminando hasta la Basílica de Cacupé. Fuimos caminando. Tiene sujeto, pero está omitido. Hace referencia a que nosotros fuimos caminando. ¿Ok? Por eso las demás opciones no son correctas. Ahora, identificar dos oraciones impersonales. Bueno, la respuesta correcta es, tenemos que identificar dos oraciones impersonales. La primera es la opción A. Se espera con ansiedad al artista renombrado. ¿Por qué? Porque tiene la estructura, tiene el se y va seguido de un verbo en singular, ¿sí? Que es espera, más mi verbo, que era espera, ¿sí? Después, a ver, no hay nadie en específico que está realizando la acción, porque lo que siempre me equivoco. Bueno, y la segunda respuesta correcta es el C. No se habló del tema más delicado de hoy. Ambos cumplen con las reglas básicas que vimos al inicio, ¿sí? El verbo está en singular, está acompañado también de una preposición, carece también de sujeto, ¿sí? No podemos decir el tema no se habló, porque ahí ya tenemos un sujeto que es el tema. Entonces no se habló del tema más delicado de hoy. No tenemos un sujeto exacto mismo ahí. Profe, ¿Sí? ¿y la B? ¿Por qué no sería la B? Bueno, la opción B dice, se donó a la biblioteca un lote de 1000 libros. Esta es, o sea, esta oración está en voz pasiva, refleja específicamente, porque el sujeto es un lote de 1000 libros, ¿ok? Entonces, acá un lote de 1000 libros está actuando como mi sujeto. Pero si cambiamos el sujeto a plural,
el verbo se va a cambiar y va a decir se donaron 2 lotes y no hay concordancia. Entonces no puede ser impersonal. Siempre yo tengo que tratar de hacer ese juego de palabras o ese intercambio, ya sea entre mi sujeto, entre mi verbo y todas las demás cosas que contengan mi oración para ver si está cumpliendo con la regla básica. ¿Ok? Entonces, en este caso, si yo cambio un poquito, yo ya me voy a dar cuenta que no puede ser personal. ¿Por qué? Porque no hay concordancia, o sea, no va a tener sentido. ¿Sí? El de, por ejemplo, no es. ¿Por qué? Porque dice haremos las paces este fin de semana. Con mi verbo, yo ya sé que alguien va a hacer la paz. Entre dos personas va a haber paz. O sea, yo tengo a mi sujeto omitido en esta oración. No está presente, pero yo ya entiendo de quién se está hablando. ¿Está bien? Y la opción E dice, se durmió toda la tarde el holgazán este. Y acá sí que el sujeto está luego presente, entonces no, directamente ya deja de ser impersonal. ¿Está? Por último, la oración impersonal es, les vuelvo a recordar, para que una oración sea impersonal, carece de sujeto, verbo en singular y no tiene concordancia. No hay concordancia, ¿ok? O sea, no hay concordancia entre el verbo. No hay nada que el verbo deba concordar en número o persona. Bueno, entonces, en este tercer ejercicio, mi respuesta correcta es el B. Se come bien aquí. Porque cumple con todas las características de las impersonales reflejas que vimos. No hay sujeto, no hay una persona o algo específico que realice la acción de comer, ¿sí? Después, el verbo está en singular. Dice el verbo come. El verbo es come. ¿Sí? También está en tercera persona en singular, así como nos pedía la regla anteriormente. Y no hay nada en la oración con lo que el verbo deba de concordar, ¿sí? A eso se refiere cuando no hay concordancia. No hay un sujeto con el que mi verbo tenga que tener relación, ¿ok? Por ejemplo, en la opción A, yo tengo un sujeto plural. Por más que no esté presente, se miran a cada instante. ¿Quiénes se miran a cada instante? Ellos, ¿verdad? Ya tengo un sujeto. Ahora, la opción C dice, algo se reflejó a la noche. Acá tengo un sujeto presente. Yo estoy hablando de ese algo, ¿ok? Entonces, algo es mi sujeto. Mi opción D dice, Nerina se maquilla con todos los colores. Más que evidente que tengo un sujeto presente, una persona específica que está realizando la acción. Y ahora el E dice, todo se logra aplicando gloss. El sujeto es todo, ¿verdad? Y si cambiamos a plural, vamos a decir muchas cosas. Entonces, si yo le hago ese jueguito de palabra, yo puedo hacer muchas cosas con esta oración y no llego a lo que es una impersonal refleja. ¿Ok? Bueno, ahora nuestro, preparado nuestro jueguito en línea o nuestra retroalimentación.
Creo que está ganando otra vez la opción del juego. O incluso ambos, ¿verdad? Y después nuestra retroalimentación hasta lo que dé el tiempo. Bueno, voy a buscar un poco mi archivo. Bueno, ¿se logra ver en la pantalla? Ok. Bueno, vayan preparándose entonces. Vamos a ver el pin del juego para que se puedan unir. Ya está disponible el pin. Vayan uniéndose, por favor. Bueno, todavía hay lugar para las personas que van a entrar aún. Bueno, bueno, creo que vamos a dar inicio, ¿sí? Bueno, a continuación, el uno dice, la oración impersonal es, hace demasiado frío como para salir, se hacen fotocopias, hace unas milanesas deliciosas. A ver, falta poco, falta poco. 3, 2, 1. Oración impersonal, gente. Por más que existan distintas maneras, muchas veces se presentan como algo atmosférico, ¿ok? Entonces, hace demasiado frío como para salir, ¿ok? Se hacen fotocopias,
Acá cumple nomás con lo de ser más verbo, pero no hay nada impersonal. ¿Ok? Pasamos al siguiente. O sea, a ver un poco cómo está acá. Pasamos. La oración con sujeto tácito es, ¿qué era sujeto tácito? Con las mismas opciones anteriores. Vamos. No, es muy complicado esto. Nada complicado luego. 3, 2, 1. ¿Quiénes fueron las 8 personas que me pusieron se hacen fotocopias? A ver, quiero leer en los comentarios una definición de sujeto tácito. ¿Qué es sujeto tácito? Muy bien. Se omite en la oración, pero de igual manera yo doy a entender que se está hablando de alguien o de algo. Se hacen fotocopias. Seguro que le pueden inventar un sujeto tácito, pero no va a haber concordancia. Y la concordancia es un punto clave para las oraciones. ¿Está bien? En cambio, en la opción correcta, hace unas milanesas deliciosas. Yo puedo decir, María hace unas milanesas deliciosas. Liz hace unas milanesas deliciosas. Pero Liz puso que se hacen fotocopias. ¿Ok? Siguiente. Cambiamos de posición. Ahora dice, la oración con sujeto expreso es. Ah, sí, sí, claro. Sujeto expreso es lo mismo que está explícito. Bueno, ahí exactamente, ahí sí es la opción amarilla. Se hacen fotocopias. ¿Qué se hacen? Fotocopias. ¿Ok? Acuérdense siempre de hacer ese jueguito de preguntas en el interior de ustedes, porque en el día del examen no van a estar hablando qué, a quién, ¿verdad? Entonces, practicar siempre eso les va a ayudar bastante. Bueno, 4. De la oración, el fin de semana pasado, mi marido visitó a mi madre en Riverton. La oración en voz pasiva es, acuérdense de esa estructura que debe cumplir la voz pasiva. La oración está en voz activa. ¿Ok?
Bueno, vamos a analizar un poquito. La opción correcta es el azul. El fin de semana pasado mi madre fue visitada por mi marido en Riverton, ¿sí? Para que la oración sea pasiva, acuérdense que el sujeto, o sea, el objeto se vuelve sujeto. Acá en esta oración mi madre era mi objeto y ahora ella pasa a ser como mi sujeto, ¿ok? ¿Sí? Después yo tengo que usar el verbo ser más el participio y mantener siempre el tiempo verbal. Entonces, visitó está en pasado, por lo tanto, yo al pasar en pasivo pongo fue visitada, ¿sí? Y ahora le agrego mi complemento agente por mi marido en River, ¿ok? El rojo, por ejemplo, dice el fin de semana pasado mi marido fue visitado. Es como si fuera que mi mamá le visitó a mi marido y cambia totalmente el orden de la oración original, o sea, el significado de la oración original. El amarillo dice el fin de semana pasado mi marido ha visitado a mi madre en Riverton. Dice ha visitado, no es pasivo, sino que sí, no es pasivo, está en activo, ¿tá? Porque el marido sigue siendo sujeto, pero cambió el tiempo verbal. Y el verde dice, el fin de semana pasado mi madre es visitada por mi marido en Riverton. Dice, es visitada. Por más que la estructura es pasiva, el tiempo verbal está incorrecto, ¿ok? Porque está en presente. 5. La oración con un complemento agente correctamente resaltado es complemento agente. Bueno, la respuesta correcta es el amarillo, ¿sí? Porque hay que identificar bien quién fue el que realizó la acción, ¿está bien? En este caso, por la policía, ¿verdad? También tiene introducido lo que habíamos visto varias veces, la preposición por, ¿sí? El complemento agente siempre aparece en la voz pasiva de manera, o sea, con la preposición por, ¿ok? Siguiente dice, el predicado correcto para el sujeto propuesto, esos hermosos geranios, se encuentra en la opción esos hermosos geranios. Bueno, esta respuesta, o sea, el verde, es la correcta, ¿verdad?
fueron destruidos por la tormenta. ¿Por qué? Porque mi sujeto, esos hermosos geranios, está en plural. Geranios está en plural. Por lo tanto, mi verbo tiene que estar también en plural. Entonces, fueron destruidos por la tormenta es la que hace que tenga concordancia. ¿Ok? La única oración que no presenta impersonalidad está en la opción no presenta impersonalidad. Muy bien. El rojo es la única frase que no tiene, o sea, no es impersonal, porque tiene un sujeto claro y definido. ¿Está bien? Y lo impersonal, yo no tenía un sujeto, yo no sabía quién realmente realizaba la acción. ¿Ok? 8. Encontramos una oración impersonal. Cuidado, tengan en cuenta el ejercicio anterior. Encontramos una oración impersonal en la opción U. Bueno, acá. ¿Por qué el azul es la respuesta correcta? Porque cumple con el esquema de las impersonales que vimos. Utiliza se más verbo más preposición. ¿Está bien? Se más entrevistó, que es mi verbo, y a los médicos en una sala de espera es mi preposición. No tengo sujeto. ¿Por qué no tengo sujeto? Por más que acá pueda haber confusión en los médicos, yo tengo una preposición a. Dice, se entrevistó a los médicos. Y esa preposición hace o impide directamente que los médicos sean un sujeto. ¿Ok? Debido a la presencia de esa preposición. ¿Sí? Entonces, solamente porque tengo una preposición ahí, impide que esto sea sujeto. ¿Ok? A ver qué dice el rojo. Dice, se alistó para salir puntualmente a las 8. Tiene un sujeto omitido, ¿verdad? Porque él o ella se alistó. Y una vez que podemos identificar que tiene sujeto, entonces ya directamente no es impersonal. El verde dice, se propició un concierto a beneficio de los niños de los bañados. Se propició un concierto a beneficio es pasiva refleja. Y entonces, a ver, podemos tomar como sujeto un concierto, ¿ok? Un poco de análisis ahí. Por lo tanto, si hablamos de varios, el verbo cambiaría obligatoriamente a plural, ¿sí?
se propiciaron varios conciertos. ¿Ok? Entonces, esto demuestra que sí hay sujeto. El par de oraciones pasivas reflejas es y bueno, gente, acá la opción correcta era el verde, la oración 1 y la oración 5, ¿sí? En la oración 1 dice, o sea, cumple con lo que es se más verbo activo más sujeto, ¿ok? Decía, se tienen serias sospechas. Y ahí yo ya, en la primera parte de mi oración, yo ya tengo completo esa estructura que necesito. Se más verbo activo, que era tienen, y mi sujeto, que serían serias sospechas. Además que mi sujeto está en plural y mi verbo, por lo tanto, también tiene que estar en plural, ¿sí? Y bueno, y la oración 5 decía, se sigue exportando azúcar orgánica. Mi sujeto, azúcar orgánica, está en singular. Por lo tanto, mi verbo también tenía que estar en singular. Y en las otras había variantes, o sea, em, no había concordancia entre número y género, ¿ok? En la oración 2, por ejemplo, se encontraron en la habitación. Ellos se encontraron a sí mismos o entre ellos. O sea, no parece pasivo, pero el contexto sugiere que haya una acción recíproca, ¿ok? Después, la oración 3, lo que no me acuerdo bien cómo decía. Se hizo pasar por la esposa. Tengo el se, forma parte de la expresión, pero no indica que la esposa sea un sujeto, ¿ok? La opción 4 se lo terminó sin esperar. Aquí tenemos nuestro artículo lo, ¿verdad? Ya funciona como un complemento directo. Entonces eso hace que invalide la estructura de pasiva, ¿ok? Y ahora tenemos el último. Marca la oración con un sujeto paciente, es decir, en voz pasiva.
Bueno, sí, la respuesta correcta es el amarillo. Todos los reclamos serán atendidos durante el horario laboral normal, porque es la única opción que tiene un sujeto paciente y también está construida en lo que era voz pasiva perispráctica, ¿ok? Bueno, opa, bueno, yo les voy a dejar hasta acá, chicos, ¿está bien? Primero, les quiero pedir disculpas por la clase de hoy porque yo me encuentro en un lugar que no es mi lugar de ayer. Y, ay, no vi el podio. Voy a colocar otra vez. No es mi lugar de ayer. Y no tengo a mano todos mis elementos. Tampoco tenía a mano mis apuntes. Y como les digo, no estaba en un lugar cómodo. Y ahora que estábamos viendo el juego, me di cuenta que no respondí algunas de sus preguntas que estaban en los comentarios. Entonces, por eso les pido disculpas. ¿Está bien? De igual manera, se les va a pasar en el grupo la retroalimentación. Se les va a pasar el material que estuvimos viendo. Y nuevamente les digo que sigan ustedes de manera autodidacta buscando más materiales, ¿ok? Bueno, para terminar y para no dejarle con las dudas, vamos a ver el podio. Ah, quedó de esta manera. Muy bien. Un aplauso entonces para Diego, Steffi y para Pedro. Ok. Bueno, la retroalimentación también está muy interesante. Y repasen nuevamente toda la clase, ¿ok? Entonces, si nos vemos mañana, bueno, qué suerte. Y si no, les deseo todo el éxito del mundo. ¿Está? Y en caso de que nos volvamos a encontrar mañana, espero que pueda desarrollar mejor la clase y que esté en mi lugar siempre. Así que, chao. Chao, profe, gracias.